Conferencia de prensa del profesor Francisco Arce. Primera pregunta, Freire Látigo Sport. Hola, profe. Buenas noches. Como dije antes, no se puede separar rendimiento, funcionamiento con resultados, más aún ahora con la necesidad que tiene Guaraní. Dejaron sensaciones ambiguas por el resultado y por cómo jugó su equipo, profe, y mirando la labor de los arqueros, ¿hay una diferencia? En relación a Olimpia y su posición en la tabla. No, lo de Guaraní. Que a lo mejor un empate como este se valoraba más en otro momento. No, lo de los arqueros te pregunto. ¿Qué? No, por el rendimiento de un arquero y otro. Y está siendo fundamental para su equipo. Creo que fue electo el mejor arquero del mes. Hoy sacó 2, creo, o 3. Y nosotros es prácticamente repetitivo cada conferencia. Hoy tenemos garantizado prácticamente el rendimiento a cada partido, pero no conseguimos convertir. Hoy creamos más que el rival, tuvimos chances claras para ganar y no supimos convertir. Yo creo que esa sola fue la diferencia del partido. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Pasa un poco por la ansiedad por querer ganar esto de partidos que parecen favorables a Guaraní, al final no se concretan, quizás la falta de eficacia, o puede ser también un poco la diferencia de jerarquía que a veces da ese plus a ciertos equipos para pelear por el campeonato. Sí, cualquiera, todas las anteriores, cualquiera de las anteriores puede ser. Es difícil de encontrar, así evaluamos bastante, pero sí la situación esta de la ansiedad no los veo. A veces charlábamos de eso en el primer tiempo, sí nos apuramos, no sé si por la propia ansiedad o por la necesidad de convertir y puntuar de a 3. Pero estoy seguro, le dijimos eso al final, que tenemos que continuar de esta forma. En algún momento esto va a ir para arriba porque ellos trabajan muy bien y el rendimiento, el funcionamiento está siendo muy bueno. Nos falta sumar de seguido de a 3 para acercarnos a ese primer pelotón en la tabla. Profe, buenas noches. Agustín Benítez de Radio 1. ¿Cómo lo vio hoy el trabajo de Adrián Alcaraz? Al igual que... Profe, sí. ¿Cómo lo vio el trabajo hoy de Alcaraz, al igual que Barrientos, después de un parate que estaba retornando en este partido? Sí, me pareció que a Adrián le costó más. A Nico ya está más... Ya había ingresado al partido anterior, lo hizo muy bien. Hoy encontramos muchas pelotas con él, que es lo que habíamos preparado. Participó mucho, me pareció jugó bien y Adrián seguramente con el correr de los partidos va a estar más suelto. ¿Qué tal, profe Francisco? ¿Cómo te va? Aquí Andrés Noguera para RCC. ¿En cuánto le preocupa la cantidad excesiva ya de empates que tiene su equipo y también el hecho, como le decían otros colegas, de generar muchas ocasiones pero no poder convertir y, bueno, tener siempre el arco en cero en partidos favorables? Sí, nos ocupa mucho puntuar de a 3 porque hay una exigencia, parece que medio tácita encima del club, de pelear por el título. Nosotros, ya expliqué eso varias veces, tenemos un elenco grande pero muchos chicos, estamos un poco justos, en eso hay mucha diferencia entre Libertad, Cerro y Olimpia, creo que en ese orden en relación a nosotros, pero el trabajo está siendo muy correcto, confiamos mucho que en esta segunda rueda vamos a ganar muchos partidos, también tenemos este inicio y partido pendiente por la Copa Paraguay, que también es otra exigencia porque ahí el club también tiene tradición de competir por el título o jugar finales y tenemos la obligación de ir a pelear por ese torneo también. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Ani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, hoy es uno de esos días o esas noches donde uno puede comprobar realmente que el fútbol no es justo, porque si fuera por justicia el equipo suyo hubiese llevado hubiese dejado, mejor dicho, aquí en casa los 3 puntos. ¿Cómo se va a chiquearse en ese sentido? ¿Se va tranquilo? ¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo sintió a los muchachos después de este empate, profe? A mi criterio, con sabor a poco por lo que generó su equipo hoy en el partido. Sí, parecía realmente, al final comentamos eso con los integrantes del cuerpo técnico, que no era el día, que por más de que hayamos actuado bien en cuanto a la estrategia o llevado a cabo la estrategia y lo que se había planteado tácticamente, porque estábamos jugando contra el puntero, con un equipo que viene con una racha muy importante de sumar puntos y una diferencia también
un poco amplia en relación a los que están atrás de ellos. Y como ya venimos a varios partidos, necesitábamos ganar y no lo pudimos hacer. Pero vamos a seguir trabajando, buscando alternativas, no sé si tanto en la conformación del equipo, capaz que con algunas ideas diferentes o terminaciones diferentes para poder convertir, que es lo que nos hace falta, porque por eso no podemos ganar los partidos. Francisco, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. Gustavo Vargas, ¿se tuvo una charla especial con él o con el hecho de brindarle la confianza nada más, él ya está pudiendo soltarse y tener el fantástico nivel que está teniendo, profe? Bueno, Gustavo es un caso de un chico ya conocido por nosotros, obviamente por enfrentarlo, porque si mal no recuerdo debutó en un partido contra Cerro en La Hoya, en la época de Fernando en Guaraní, y lo hizo muy bien, a pesar de que creo que esa vez jugó de lateral derecho. Después, cuando el presupuesto nos alcanzaba para 2 o 3 contrataciones al máximo, fuimos a revisar todos los chicos del club que estaban cedidos a otras instituciones y necesitábamos a alguien como él, porque como la propuesta es de intentar jugar mayor parte del tiempo en el campo del adversario, es un zaguero rápido, expeditivo, compite bien, tiene buen primer pase, tiene un juego aéreo muy bueno y se le dio la oportunidad y está aprovechando muy bien, coincidió que está en un muy buen nivel. ¿Qué tal, profe? Junior Cárdenas de Deportes Unicanal. Ha remado atrás con muchos equipos y ha salido campeón, ahora estás a 8 unidades del puntero Olimpia. ¿Crees que se puede dar un campeonato, te visualizas de esa manera por lo irregular que suelen ser los campeonatos paraguayos? Sí, puede ser. En el histórico de nuestra tarea creo que hay 7 puntos atrás, 6 puntos atrás y conseguimos terminar. Pero para eso terminar campeonando, para eso necesitamos meter una secuencia. Hoy estamos medio acogotados en ese sentido de sumar de a 3 y a cada partido eso va a aumentar más y es que no lo hacemos. Pero nos deja tranquilos, repito, el hecho de que encontramos los caminos para poder generar oportunidades y nos falta, es repetitivo a cada conferencia, pero nos falta aprovechar mejor esas chances y que realmente se traduzca en el resultado todo el esfuerzo y el buen trabajo que hacen los jugadores.